¿no? En la música que tenemos de fondo. Sí, sí, sí. Está bien para la tarde. Es una tarde de lluvia para... No es Taylor Swift. Un poquito de música, pero no es Taylor Swift. No, no es Taylor Swift, exactamente. no. Bueno, tenemos al dólar 9.55 Sí. en el mercado paralelo. El MEP y el contado con liquidación también subiendo, es decir, Sí. con un dólar que ya está camino a los 890 pesos. Y tenemos a esta hora las acciones volando, porque acompaña el contado con liquidación. En la dolarización de cartera, muchos compran acciones para tener un refugio anclado en dólar. Entonces las acciones están subiendo entre el 9, 8, 10%. Hay algunas acciones que están subiendo hasta el 12% a esta hora. Fíjense cómo todos intentan cubrirse y ir a instrumentos que le devuelvan no pesos, sino dólares. Claro. ¿Será exclusivamente por los tiempos electorales? Vamos a preguntarle a Leandro Marcarian, él es analista económico, está aquí con nosotros. Leandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Un muchas placer. gracias por estar acá. Por favor. Bueno, a ver, primero voy específicamente con el dólar blue. Tuvimos un salto de cerca de 60 a 65 pesos en un solo día. ¿A qué crees que responde esto? No, bueno, a ver, la incertidumbre que se genera en la previa de la elección es algo que sucede siempre. Digamos, prácticamente cada vez que hay elección, ya sea presidencial o de medio término, digamos, presidencial mucho más fuerte, el argentino tiende a recurrir a estas cosas, ¿no? Se escapa del peso, es un activo que sabe que el peso como refugio de valor no existe, entonces escapa al dólar, que es lo que más a la mano tiene, es lo que más conoce, lo que siempre le rindió, porque la verdad que en Argentina el que apuesta al dólar y espera lo suficiente, digamos, eventualmente gana. Entonces no es algo que nos deba sorprender. El argentino ya nace sabiendo que a la hora de defender su ingreso tiene que refugiarse en dólar. Sí. Sí, es más, me acaban de confirmar, estaba, perdón, mirando el celular, ya están haciéndose operaciones a casi 900 pesos el dólar MEP, 8.95, porque un salto de 10 pesos, porque finalmente hay mucha operación doméstica. Sí, y pese a que han limitado mucho el acceso al dólar MEP. No te olvides Claro. que en las últimas semanas, a fuerza de garrotazo, a amenazas, digamos, operaciones operaciones por debajo de la mesa, que las sociedades de bolsa, las cuevas, estaban muy limitadas en su accionar. Entonces, uno también puede teorizar de que lo que estás viendo ahora son movimientos que estaban, digamos, agendados para hacerse hace al menos 2 semanas y que, digamos, dadas esas restricciones no se están pudiendo hacer y ahora tal vez, digamos, los operadores están encontrando que tienen un poquito más de facilidad para operar y se están apurando a hacer todas esas operaciones que no se pudieron hacer en los días anteriores. Está subiendo un 3% el dólar MEP a esta hora y más del 2% el contado con liquidación, con un dólar que ya está en 9.60 en el mercado paralelo, pequeña corrección, pero está con la tendencia a inflarse, no a desinflarse, y era un buen precio, eventualmente 8.80, como lo teníamos el día miércoles. Y a ese precio fueron muchos a buscarlo, y terminó saltando a 9.45. Ahora, Leandro, ¿qué crees que va a pasar con el dólar oficial, no? Porque sabemos que está súper, hiper atrasado. El propio Sergio Massa dijo que a partir del 15 de noviembre iba a tener una devaluación por goteo, un crawling peg de 3% mensual. ¿Crees que aguanta realmente eso? No, eso no. La realidad es que no hay que creerlo. Mira, yo traje un par de gráficos, no sé si los tienen, si no los puedo mostrar acá desde la compu. ¿Qué pasó? Si los tenemos, dale. ¿Qué pasó con lo que es el tipo de cambio real, que es básicamente devaluación menos inflación en el último tiempo? Sí. ¿Se acuerdan que después de las PASO, el gobierno le dio un salto discreto de aproximadamente 20-30% al tipo de cambio oficial, ¿verdad? Sí, una devaluación. Devaluación, claro. 22%. Ahora, bueno, vos ahí tuviste, digamos, en cierta forma una ganancia en competitividad-precio porque son más baratos dada la devaluación. Ahora, cuando vos lo medís en términos de índice, ya estamos, o sea, la inflación en estos últimos días, la siguiente. La anterior, perdón, estoy viendo ahí en la pantalla. Estamos viendo en la pantalla grande, sí, ahí lo compartimos. La inflación que tuviste como consecuencia de esa evaluación ya te comió, digamos, toda la ganancia que habías obtenido desde la devaluación, y no solo eso, sino que quedaste retrasado. Entonces, si vos quisieras volver al mismo punto al que habías llegado después de la devaluación del día posterior a las PASO, tenés que devaluar aún más. O sea, un 33%. Y al menos, claro. O sea, llevar el dólar oficial a 500. Sí, a ver, si efectivamente quieren ir a ese lugar. Pero solo para estar de vuelta en el 13 de agosto. Claro, para estar empatados. Ahora, si vos después ves que tenés el Blue, el MEP, etcétera, una brecha de prácticamente 100%,
Y digamos, dada esa brecha, vos tenés una sangría de dólares que ha hecho que el Banco Central hoy esté prácticamente quebrado, sin reservas, que tengas que ir a China a mendigar para que te den un yuan, esto, lo otro, para pagarle al FMI. En rigor, lo que tenés que inferir de eso es que el dólar con una brecha del 100% no es sostenible. Entonces, la pregunta es, ¿qué creo yo que va a pasar, digamos, independientemente de quién gane, ¿no? De acá a las elecciones, probablemente nada. Porque lo que busca el ministro Massa es generar esta falsa sensación de estabilidad, ¿no? De acá a las elecciones. Ahora, dependiendo quién gana, hay que ver, digamos, qué tipo de reajuste se va a hacer sobre la variable dólar. ¿Qué escenarios ves? A ver, yo lo que imagino es, vos tenés dos personajes completamente distintos, ¿no? Uno que te dice, mi mandato principal es eliminar la inflación de cuajo para que no vuelva nunca más y la herramienta que quiero utilizar para eso es la dolarización. Y después tenés el ministro del 140% de inflación que es parte de un gobierno que ha llevado la inflación al alza en los últimos 20 años y que históricamente nunca han tomado la decisión de salir del cepo, corregir la inflación, digamos, acomodar esto de forma sostenible. Y de vuelta, el gráfico que les estaba mostrando recién, después de las PASO, es una muestra de lo que suelen hacer, que es devaluaciones desordenadas, sin un plan de ajuste por detrás, porque digamos, ¿qué es lo que nos está generando la inflación hoy? Todo el mundo lo sabe, es el exceso de gasto que se financia con emisión, pero todo eso. Te hago una pausa, Leandro. Si vos mañana dolarizás, tampoco es que la inflación la terminás de cuajo, porque primero para dolarizar vos tenés que limpiar todos los pesos. ¿Y cómo lo haces? A ver, existen distintas formas para hacer eso. Ahora, hay que... algunas cositas. Necesitas rescatar... como abogado del diablo, porque si no parece que Massa es está todo perfecto. lo oscuro, malo, negativo, etcétera, que efectivamente mucho lo tiene, y que me le parece tener una respuesta mágica y miren, ¿cómo que ponemos el dólar? Se terminó la inflación. Y con eso se termina. Es que, ¿sabes qué pasa? A ver, si la inflación... Compre esa receta si fuera así, ¿eh? No, pero a ver, la inflación en todo el universo, ¿sí? Acá, en Marte, en Júpiter, la inflación depende siempre de la cantidad de billetes que vos emitís, ¿sí? Entonces, vos tenés que frenar eso. El hecho de que vos dolarices la economía implica que vos, digamos, ya no tenés la potestad de emitir porque ese billete ya no es tuyo. O sea, la única forma de emitir sería falsificando dólares. Vos haces eso, viene la séptima flota, bombardea Buenos Aires. ¿Sí? No va a suceder, no podés hacer eso. Está bien, no podés emitir. No podés emitir. Entonces, en el momento que vos dejás de emitir, ya le estás dando la señal al mercado, a los agentes, de que la principal fuente de inflación deja de existir. Ahora, eso tiene que venir acompañado con un ataque fuerte sobre lo que es la fuente, digamos, la causa de la emisión, que es el déficit fiscal. Por eso vos cuando escuchás a la propuesta de Milei, es lo que te dice, lo primero es la reforma del Estado para bajar el gasto. Acompañado de eso, vos tenés la reforma monetaria, que lo que hace es ata de pies y manos a esta entidad llamada Banco Central para prohibirle el financiamiento monetario del déficit. Déjame hacer un punto ahí, Leandro. Dos cosas con respecto a esto. Otra de las cuestiones que necesitas son dólares para dolarizar, ¿no? Correcto. Eso sin lugar a duda. Ahora, para terminar con el déficit fiscal y esto que vos estás marcando, se necesita tiempo. Se necesita Eso no tiempo. se hace de la noche a la mañana. Es verdad, es cierto, es cierto. Entonces vos vas a tener un periodo de transición que va a ser lo más corto posible, porque si no, el proyecto deja de ser creíble. O sea, vos no podés hacer una transición de 5 años porque, digamos, el mercado ya no te lo cree. Ahora, eso es verdad. Sin embargo, en esa transición, digamos, los dólares los podés conseguir desde otro mecanismo, ya sea, digamos, deuda, aumento de exportaciones, lo que sea. Digamos, mecanismos existen. Segundo tema. Sí, también tiempo necesitas para eso. Digo, aumentar las exportaciones necesitas también tiempo. Está bien, pero todo lleva tiempo. A lo que voy es... Pero vos la señal que le das al mundo, y sobre todo a los agentes, a los que vivimos acá, a los que trabajan acá, ganan acá, forman precio acá, es: estoy transitando un camino que en el corto plazo me lleva a destruir la inflación. Entonces, digamos, mucho se trabaja en economía con lo que llaman las expectativas. A ver, ¿por qué la devaluación de las PASO no funcionó? Porque vos sabías que lo más probable es que, más allá de esa devaluación, ninguna de las otras variables macroeconómicas iban a ser acomodadas de forma tal de que eso te conduzca a una baja en la inflación. Fue desordenada. Fue aislada, si querés. Ahora, vos cuando te metés en un proceso de dolarización,
lo que le estás diciendo al mundo es, muchachos, o sea, esto me lo estoy tomando en serio. El proyecto es la inflación cero. La herramienta es dolarización. El mecanismo es, bajamos el déficit, vamos a prohibir la emisión, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo eso, digamos, en su conjunto está asociado a una baja de la inflación. Y aparte, vos convergés a la inflación que tiene, digamos, la moneda en la que vos trabajás, que en este caso sería, digamos, la moneda de Estados Unidos, que ellos tienen inflación del 2-3% anual. Entonces, digamos, todo te conduce hacia ello. Los agentes empiezan a pensar de esa forma, empiezan a entender de que el futuro va a ser un futuro donde la inflación va a ser baja. Por lo tanto, si vos esperás que la inflación del año que viene, por ejemplo, sea del 2% y vos aumentás los precios a un 10, un 15, un 20, ¿qué pasa? Te vas a quedar completamente alejado del promedio de tu mercado, vas a ser el más caro de todo, nadie te va a comprar, digamos, y que, digamos, quedás afuera, no sirve eso. Entonces, Leandro, quiero poner dos cosas que las tenía preparadas para vos, pero ni siquiera para el intercambio, casi en modo de despedida. Porque Prat Guy habló a través de un tuit, fue muy contundente, muy concluyente, poco habitual. Prat Guy, que además dijo no voy a votar a Massa, pero me costaría muchísimo votar a Milei. Sí. Prat Guy, que tiene un cierto radiambre radical, militancia en Tucumán, que en un momento coqueteó con la idea de ser candidato a gobernador en Tucumán incluso. Sí. Bueno, pongamos el tuit del propio Prat Guy y después el de Salvador Vitelli, porque muestran dos facetas de un aspecto que son dos tweets, donde están los gráficos adentro. Pero estoy hablando del equipo de producción, pobre Fabi. Lo que digo es, donde se muestra y se evidencia dos preocupaciones realmente crecientes respecto a cuestiones vinculadas a los pasivos del Banco Central. Vamos a terminar con la usura que se llevan los bancos con las LELIC. Octubre de 2019, Alberto Fernández. Muy recordada la frase. Sí. Iba a aumentar las jubilaciones con lo que se pagaba de LELIC. Sí, prometió terminar y ahora paga 44 veces más. Sí. Con un tipo de cambio que se multiplicó por 14. Sí. Pero son 44 veces más. O sea que en términos relativos, esos intereses representan mucho más de lo que representaban antes. Ahora miremos el gráfico, pero ya que está ahí, que los intereses, fíjense, ahí está el salto, ¿ven? Si ponemos una primera plana, un prisma que nos permita ver el salto, es impactante, porque estamos hablando de un poquito el intereses. ¿Cuántos son intereses? Más de 2.200.000 pesos por mes en octubre del 2023. ¿Esos son billones? Billones. Millones de pesos. Millones de millones. Son millones de millones. Millones de millones. 2.200 millones de millones. Pensá que tenés 23 billones de pesos en total. 23 billones de pesos. Y mira que marca también la gestión Massa, ¿eh? Allí no, por eso. Bueno, con Massa como ministro se fue de 263 mil millones de pesos de intereses a 2.200. A 2.201.000. ¿Por qué? Porque finalmente vos lo que tuviste ahí es que la inflación te retroalimentó ese proceso. Correcto. Porque esos pasivos están indexados a inflación o devaluación. Sí. Y lo que hubo fue devaluación e indexación. Exacto. Por salario, por un salto inflacionario. Y no te olvides de que también, a ver, las LELIC lo que estás viendo es... Eso es el déficit también. O sea, las LELIC son deuda que tiene el gobierno central con el Banco Central porque, digamos, le pide plata para financiar el gasto público. Sí. Entonces, las LELIC son un problemón, pero vienen con, digamos, la naturaleza, el origen de eso de vuelta es el gasto. Si vos frenas el déficit, digamos, por lo menos el stock de LELIC deja de crecer. Digamos, siguen creciendo el tema de los intereses, pero por lo menos no el stock. El stock deja de crecer. Claro. Y este es el último de Salvador Vitelli. Ahora sí, a modo de cierre, tenemos que ir a la pausa, estamos muy demorados, tenemos muchos invitados, vamos a hablar de muchos temas. El stock actual de pasivos remunerados del Central asciende a 23 billones, esta es la cuenta total, y su perfil de vencimiento es el siguiente. 56% corresponde a bancos privados, que son los que le han dado aire al gobierno. Naturalmente, apremiados. Piensen que no les querían renovar las LELIC a fines del año pasado y le dijeron no te permito distribuir utilidades. Entonces dijeron, bueno, te permito distribuir utilidades, pero me renovás las LELIC del primer trimestre. Y así sucedió en la negociación. Mientras que un 41% es a bancos públicos, más fácil, más dóciles. Son los que dependen de vos. Los propios. Fondos comunes de inversión, solo un 3%, muy poquitos. Porque ya prácticamente nadie está ahí. Porque todo el mundo sabe qué cosa. Que probablemente con eso en algún momento alguien te dé un pagadiós. O un bono a 4, 5, 10, no sé. Algo de eso hay sobrevolando
en el ambiente. Y déjame darte un último dato sobre las LELIC. Hoy estaba viendo, se crearon en los últimos 12 meses 6 millones de, digamos, de LELICs, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el presupuesto, cuánto fue el presupuesto para este año de, se llama servicio económico, son todos los subsidios, al transporte, a la energía, a todo? 5 millones y medio de millones, ¿cierto? O sea, se crearon más LELICs de lo que se presupuestó para todos los subsidios de la economía en general en un año. ¿Se Fuerte, entiende? ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, el muy nivel buen del dato. problema es tal de que, te lo pongo de otro lado, de otra forma, si vos hubieses resuelto, si hubiese congelado el crecimiento de las LELIC hace un año, tenías el presupuesto para el próximo año de subsidios. De subsidios. Muy bueno. Mami. Gracias, Leandro. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Tenemos que hacer la pausa. Sí. Miremos un poquito a la calle. Nos Dale, vamos con nos esas vamos imágenes. viendo la ciudad. Punto. Sí, la lluvia. Casi en silencio. ¿Baja la lluvia o no? Sí. No, parece que no baja. Siempre que yo